¿Qué tal? Mi nombre es Paco y soy técnico de sonido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante y con el que de forma natural e innata convivimos día a día, aunque nunca nos hayamos parado a pensar en ello. ¿Te has preguntado alguna vez cómo somos capaces de diferenciar si un sonido viene de delante o de detrás, de derecha o de izquierda, de arriba o de abajo? Sin planteárselo, el ser humano es capaz de escuchar un grito detrás suyo y girarse para ver qué ha pasado, o escuchar un avión en el cielo y levantar la cabeza para observarlo. Pongamos un ejemplo. Vamos al cine a ver una película y si estás mínimamente interesado en el sonido, ya sabrás que la reproducción de un sonido puede ser mono o estéreo y provenir de diferentes puntos dentro del panorama de izquierda a derecha. Mientras miramos la película, observamos que la voz del actor principal que está en pantalla sigue al actor mientras éste se mueve de derecha o izquierda en el plano o en una peli de acción. Si hay una explosión en la parte derecha de la pantalla, escuchamos que ese sonido proviene en mayor parte del altavoz derecho, para percibirlo por el oído derecho y así obtener una mayor sensación de realismo. Este efecto se produce gracias a la estereofonía, o lo que es lo mismo, un sistema estéreo como los que ya estamos acostumbrados a escuchar música o cuando vamos a ver un concierto normalmente se dispone de sistemas estéreo. Gracias a la tecnología podemos localizar un sonido dentro del campo estéreo. Quiere decir que podemos colocar un sonido completamente a la izquierda, completamente a la derecha o en algún punto intermedio entre los dos extremos. En mis vídeos siempre vais a encontrar mi voz centrada, con la misma intensidad en L que en R, ya que grabo con un solo micrófono y normalmente estoy en la posición central del plano. Si yo estuviese en el lado izquierdo del plano, tendría sentido y para darle mayor realismo, panoramizaría mi voz al lado izquierdo de los altavoces. De lo contrario, si me fuese al lado derecho del plano, lo que haría sería panoramizar mi voz totalmente a la derecha. Igual que si me fuese hacia atrás, tendría sentido que fuese bajando la intensidad del volumen de la voz para que dé esa sensación de que estoy un poco más lejos. De hecho, así es la percepción de los sonidos en la vida real. Hasta aquí todo controlado. Vamos a introducirnos en la recepción binaural. En recepción binaural es posible determinar la posición de la fuente sonora gracias a la diferencia de tiempo con la que llega el sonido a los oídos. Es decir, dependiendo de la posición de la fuente sonora, llegará antes a un oído que al otro, con una diferencia de tiempo y de intensidad. Y eso le da pistas a nuestro cerebro para descifrar la localización de la fuente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay diferentes explicaciones que vamos a ver ahora mismo. Hay que tener en cuenta que la cabeza humana se asemeja a una esfera de unos 20 centímetros aproximados de diámetro. Eso equivale a la longitud de onda que corresponde a una onda sonora de 1700 Hz en el aire. Si tenemos esto en cuenta, las ondas sonoras de mayor longitud, es decir, frecuencias graves, pasarán alrededor de la cabeza sin verse afectadas por el hecho de encontrarse con la cabeza en el espacio. Es decir, que para frecuencias graves o bajas, escucharemos el sonido por un oído y unos milisegundos más tarde lo escucharemos por el otro oído, pudiendo percibir de dónde proviene el sonido. Para frecuencias agudas, en las que la longitud de onda es inferior a 20 centímetros, la onda nos llegará al oído que tengamos más cerca de la fuente sonora y apenas llegará información al otro oído, ya que ese sonido será absorbido por la presencia de la cabeza. Para entender un poco el efecto de nuestra cabeza en la percepción de los sonidos, lo vamos a ejemplificar. Los elefantes oyen mucho mejor los tonos graves. De hecho, son capaces de oír más tonos graves que el ser humano por la dimensión de su cabeza y por la separación que tienen entre sus oídos. Por el contrario, a las ratas les sucede lo mismo, pero con frecuencias agudas. La localización de una fuente sonora en espacios abiertos es relativamente sencilla de entender, ya que no hay ningún obstáculo que interrumpa la propagación del sonido. El problema de la audición binaural se complica en el caso del acondicionamiento de salas, ya que ahí se producen multitud de reflexiones sonoras. Cuando entramos en una sala completamente vacía y sin ningún tipo de absorción, como puede ser un parking o un gran almacén vacío, notamos que tenemos grandes dosis de reverberación y eso complica la localización de los sonidos y la inteligibilidad de los mismos. El sonido que recibe nuestro oído no proviene directamente de la fuente sonora, sino que se suma con las reflexiones en las paredes, llegando a nuestro oído con diferencias de intensidad y tiempo. Si utilizamos el mismo ejemplo, pero en una sala acondicionada o en la que hay elementos que puedan funcionar como absorbentes, como por ejemplo un sofá, una cama, una alfombra, cortinas, etc., el tiempo de reflexión de las ondas sonoras o reverberación será mucho menor. Y eso implica poder diferenciar y localizar mucho mejor la fuente original, además de identificar auditivamente un espacio y saber si es grande, pequeño o si está vacío. La distribución de reflexiones tempranas crea la sensación de ambiencia, es decir, la sensación que permite al oyente identificar auditivamente el espacio en el que se encuentra. Las personas
personas no videntes desarrollan una especial habilidad para interpretar la información espacial contenida en la ambiencia. Estudios realizados por especialistas determinan que los sonidos percibidos por intervalos de tiempo de 5 milisegundos hasta 50 milisegundos, el oyente escucha el sonido con doble intensidad. La diferencia de tiempo es muy corta y apenas percibimos una ligera diferencia, interpretando así los dos sonidos como uno en nuestro cerebro. Este fenómeno es lo que conocemos como reverberación. En cambio, para intervalos de tiempo superiores a 50 milisegundos, la audición de la fuente sonora está completamente separada, lo que es la fuente sonora directa, de la reflexión, y somos capaces de diferenciar ambos sonidos. A este efecto lo conocemos como eco o delay. Y hasta aquí el vídeo, un poco el concepto localización auditiva, el concepto ambiencia, también, que es interesante que lo tengáis claro, y también el porqué de la reverberación y del eco, sobre todo en la vida real, ¿no? En espacios acústicos. ¿Por qué sucede? Por la diferencia de tiempo entre la fuente sonora directa y las reflexiones que hay en la sala. Espero que os haya gustado el vídeo, este vídeo así más de curiosidades y un poco de teoría del sonido. Y nada, como siempre, ya sabéis, podéis iros aquí abajo y dejar un comentario, dejar un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.